Hola, ¿cómo están? Soy Juan Maldovino, profesor adjunto de la cátedra. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar lo que es inervación de miembro superior. Importante primero siempre en todos los temas de anatomía es tener algún concepto básico de lo que es la embriología. Desde el punto de vista embriológico, recuerden el embrión trilaminar con lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir del ectodermo se va a generar primero este surco neural, el cual luego se desprende completamente, dando lo que es el tubo neural primitivo, del cual de ahí va a derivar todo el sistema nervioso central. De la cresta neural van a derivar elementos del sistema nervioso periférico, y de lo que es el mesodermo, los somitas, que van a dar origen a los músculos, este, mm, a las vértebras, a la parte ósea. Eh, y este disco, esto es importante reconocerlo para que vean que tiene una posición dorsal respecto de lo que es el embrión. Acá tenemos el embrión visto desde arriba, esta es la región cefálica, esta es la región caudal, lo estamos viendo desde el dorso, se empieza a cerrar el tubo neural hasta que queda completamente cerrado y ya tenemos el embrión cerrado en la única sector donde no se cierra en la parte craneal, de lo que es el cuarto vínculo que siempre está abierto. Después se tapa por el cerebelo, lo vamos a ver seguramente más adelante. Cuando lo vemos de perfil, entonces tenemos una región, esto es anterior, esto es posterior, esto es la región cefálica, toda la región dorsal. Esto va a ser parte de lo que es el tronco del encéfalo y después va a venir la médula espinal. Los nervios que salen en distintos sectores, vamos a encontrar que los nervios que salen del tronco del encéfalo los vamos a llamar pares craneales. A todo el resto que va a salir de la médula son los pares raquídeos. Estos pares raquídeos a nivel medular van a dar origen a los nervios que van a formar parte de los plexos de lo que va a ser la irrigación, perdón, la inervación, tanto del miembro superior como del miembro inferior. Hoy vamos a ver lo que es miembro superior. Es muy importante saber qué movimientos puede ejercer un miembro porque cada nervio va a tener una función específica. Los dos movimientos básicos es la flexoextensión y vamos a llamar flexión a acercar dos caras ventrales. Es decir, en el miembro superior, la cara ventral del antebrazo con la cara ventral del brazo, eso va a marcar entonces flexión. En el miembro inferior, los miembros están invertidos. ¿Qué quiere decir? Que lo ventral en el miembro inferior está detrás, porque hay un giro embriológico de los miembros inferiores que ahora se les voy a mostrar. Por lo tanto, la flexión es llevar la cara posterior de la pierna hacia la cara posterior del muslo, es decir, aproximar las dos caras ventrales. Y esto pasa más o menos a nivel de la séptima semana, donde, por ejemplo, en la cuarta semana tenemos el esbozo de los miembros en el embrión. Estos son los superiores o anteriores, estos son los posteriores. Em, y alrededor de la séptima semana tenemos un giro, sobre todo de los miembros inferiores, en el cual termina girando de tal manera que lo que es anterior, ahora, que era dorsal, se va a ir, va a quedar adelante, y lo que es ventral va a quedar atrás. Más o menos esta imagen representa lo mismo. Acá lo tenemos en la etapa embrionaria, y vemos, o fetal, y vemos que lo que es ventral en el miembro superior, que lo vemos en rojo, y lo que es dorsal, que lo vemos en celestito. Lo mismo pasa en el miembro inferior, hasta que después hay un giro, de tal manera que ahora tenemos adelante lo dorsal y atrás lo ventral. Y esto es una forma simple. Si ustedes quieren darse cuenta, yo les preguntaría a ustedes, a ver, tóquense la palma de la mano. Y nadie dudaría en tocarse la palma de la mano.
Ahora si les digo, tóquense el dorso de la mano, vendrían y se tocarían el dorso de la mano, con la palma mirando hacia atrás. Y si yo les pregunto, tóquense el dorso del pie, nadie, ni ustedes dudaría en tocarse la parte anterior del dorso del pie. En cambio, si le digo toquen la planta, se tocarían la planta. Bueno, fíjense cómo nosotros ya sabemos que en el miembro inferior lo anterior es dorsal, a veces sin darnos cuenta. Pero la explicación es esta. Entonces, cuando yo aproximo dos caras ventrales, hago flexión del miembro superior. Cuando yo aproximo dos caras ventrales, hago flexión del miembro inferior. ¿Por qué es esto? Porque el sistema nervioso periférico, los nervios, desde su origen, ya tienen medio asignado si van a ir a músculos flexores o músculos extensores. Y esto lo pueden ver muy bien en este esquema. Entonces es importante reconocer esto desde el inicio. Va a ser mucho más fácil entender la inervación si nosotros conocemos el músculo. Sabemos si es un músculo ventral o dorsal, porque todos los músculos ventrales van a ser flexores y todos los músculos dorsales van a ser extensores. De esa manera, si yo ya sé que es un músculo extensor, voy a saber qué nervio lo va a inervar, ya de antemano. Entonces, muy importante tener este conocimiento previo para poder avanzar y después sí ir a lo que es la anatomía descriptiva. Entonces, nosotros, esto de vuelta a lo mismo, ¿no? Lo que es el embrión, siempre recuerden las posiciones anatómicas, recuerden los planos, todo lo que es planimetría, porque acá es muy importante. Cefálico, caudal, ventral, dorsal, no importa cómo yo gire, al embrión siempre va a mantener ese mismo nombre. Y ya en el adulto vemos la distribución metamédica, ¿no? A distinto nivel de nuestro neuroeje van saliendo las dependencias de cada nervio con su dermatoma, que es la expresión sensitiva funcional de esa metámera, y después veremos lo que es el miotomo. El miotomo es la parte de la metámera que va a dar inervación a un músculo específico. Lo que pasa es que a veces tenemos músculos tan largos que no podemos predecir fácilmente dónde está su miotomo. Por ejemplo, si nosotros tomamos el sartorio que va de acá hasta acá, fíjense que es muy largo, entonces ¿quién lo inerva? No, bueno, el miotomo no es un buen marcador para decir qué sector de metaménico lo está inervando. En cambio, lo sensitivo sí, nos permite hacer una muy buena sección funcional para saber qué nervio es el que está trabajando en ese lugar. Si nosotros vemos la médula espinal, vemos la salida de la raíz anterior, la entrada de la raíz posterior, recuerda que la raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva. A través del agujero de confusión se forma el nervio raquídeo. Ese nervio raquídeo va a tener una primera división hacia atrás, que es esta que ven acá, que va a ir a los músculos episomíticos. Es la rama posterior del nervio raquídeo, va a ir a los músculos episomíticos. Y eso es lo que define un músculo episomítico. Los músculos episomíticos son los que están a cada lado de la columna paravertebral, en general, y están inervados por la rama posterior del nervio raquídeo. Esto es interesante porque ya desde la primer motoneurona, la vía motora tiene dos neuronas, una en el cerebro y otra para el caso de lo que es los nervios raquídeos, va a estar en la médula espinal, la segunda motoneurona. La primer motoneurona y segunda motoneurona de de los músculos episomíticos, si bien están en el mismo lugar, el trayecto de la primer motoneurona pasa por otra vía, por otro sector, por otra sección de la vía piramidal, que no es la convencional, ya lo vamos a ver más adelante. Una vez que el nervio raquídeo emerge, o la rama anterior del nervio raquídeo emerge, esta es la que va a ir a formar parte de lo que son los lexos. Todavía no tenemos mayores divisiones, pero se vuelve a dividir. Y se divide en una rama ventral y una rama dorsal. Esta división
es funcional desde el inicio. Siempre es una división funcional, pero después se hace una división anatómica. Si puedo ver esa división claramente. Y lo hace más o menos a nivel en que están generando la división plexual, es decir, en los plexos. Va a dividirse una rama ventral y una rama dorsal. La rama ventral siempre va a ir a inervar músculos ventrales y ya dijimos que los músculos ventrales son flexores, es decir, aproximan dos caras ventrales. Y los músculos, los nervios o la rama posterior dorsal va a ir a inervar a los músculos dorsales que son extensores. Esta primera premisa es fundamental para que después sea mucho más fácil la comprensión, perdón, de lo que es la funcionalidad de todos los plexos, sobre todo en este que es el plexo braquial. Como le decía, la distribución dermatómica o metamérica es importante. Recuerden que cada nervio lleva tres tipos de funciones. Función motora, movilidad de algún músculo. Función sensitiva, recibe información de algún sector. Y una función neurovegetativa que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, con lo automático. Por ejemplo, para los miembros, algo automático es la vasoconstricción, la vasodilatación, los cambios de temperatura. Hay a muchos elementos que son del sistema nervioso autónomo. Es decir, la vasoconstricción en la piel es una actividad motora, también hay un pequeño músculo que se tiene que mover. Bueno, eso se hace en forma automática, no es comandada por nosotros y el nervio lleva esa información. La distribución motora, ya les dije, difícil de entenderla porque la distribución miotómica, es decir, la división funcional de cada metámera que va hacia cada músculo, como los músculos pueden ser largos, es difícil de localizar. Ahora, la distribución dermatómica, es decir, la sensibilidad que se recibe de cada sector, está bien mapeada en este tipo de mapa, donde, por ejemplo, vemos que yo siempre les aconsejo que tomen puntos de reparo. Por ejemplo, la parte alta a nivel de la clavícula, C4, C5. A nivel más alto ya tienen C6. Lo ideal sería que ustedes extiendan los brazos. Si ustedes logran extender los brazos, señalando, por ejemplo, hacia las paredes, van a entender que la parte más alta es C5, C6. A nivel de la tetilla, más o menos este 4. A nivel del ombligo, este 10. ¿Qué significa esto? Que si yo toco alrededor del ombligo, estoy estimulando el dermatomo correspondiente a D10. Es decir, el nervio va a llegar hacia la sección metamérica en la médula espinal correspondiente a D10. Y acá nos formamos un nido en los miembros inferiores. ¿Por qué? Y por dos cosas. Primero, porque hay una rotación. Y segundo, porque los miembros inferiores crecen demasiado. Entonces, y encima están rotados. Con lo cual, es difícil entender a lo mejor la distribución metamérica. Para entenderla, lo que deberían hacer es abrir los miembros inferiores, los abrimos, como si estuviésemos sentados en el piso, con las piernas abiertas y también señalando como hacia las paredes, y ahí van a entender que la parte más alta es la región lumbar, la parte más baja toda la región sacra. Y que la última distribución metamérica la vamos a tener a nivel de lo que es el ano. Así, bueno, queda más o menos constituido este inicio, digamos, de tema como para entender lo que viene, para lógicamente entender lo que va a venir ahora, que es la parte más estructural. Y analizaremos lo que es el plexo braquial. Todos los nervios de las extremidades se entrelazan entre sí y forman plexos. Esto lo hace para generar distintas carreteras, digamos, para tratar de llegar a un músculo. El músculo va a recibir un nervio, pero ese nervio va a tener, por ejemplo, si nosotros nos centramos en el bíceps recibe un músculo que es el nervio músculo cutáneo. No es que el nervio músculo cutáneo viene exactamente de una región metamérica, sino que previamente se entrelazó en todas las cambios de autopista, digamos, del plexo braquial. Esto quiere decir que viene de distintas metámeras, es decir, distintas metámeras me van a dar origen a un nervio. Esto es una situación de protección. ¿Por qué?
Porque si yo daño una raíz a nivel alto, probablemente como el nervio final está formado por varias raíces, si yo lesiono una arriba, probablemente no genere tanto daño funcional. Es para eso que tenemos esta forma. Cada nervio en el miembro trae inervación de más de un nervio raquídeo, es decir, cada nervio final entonces recibe información de más de una distribución metamérica miotómica. Recuerden que tenemos fibras que son sensitivas, motoras y vegetativas simpáticas o autonómicas. Y que los nervios los vamos a dividir entonces en dorsales y ventrales, que eso ya lo explicamos antes, sobre todo en los nervios a nivel a nivel alto. Fíjese entonces cómo, por ejemplo, si yo me paro en el nervio, en el parraquídeo C7, fíjese cómo empieza a distribuir sus fibras en el plexo braquial hacia distintos lugares. Entonces, voy acá al nervio mediano y recibe de C7, pero también recibe un poquito el cubital y también recibe un poquitito el músculo cutáneo. Es decir, de C7 van a recibir muchos. Y esto es lo que explica la constitución del plexo. Entonces, si yo, por ejemplo, daño C7, como todos los nervios reciben de más de una raíz, probablemente no se sienta tanto el déficit. Entonces, el plexo braquial, vamos a ver que los nervios salen por los agujeros de conjunción, se van a abrir paso en el plexo braquial, esto es importante para localizarlo en el cuerpo humano, entre los escalenos, anterior y medio. Entre los dos escalenos voy a buscar la emergencia del plexo braquial. Después cruzan el triángulo supraclavicular y van a converger hacia lo que es el vértice de la axila. Vamos a ver que C5 y C6 se van a unir y van a formar el primer tronco primario o tronco primario superior. C8 y T1, si nos vamos a los de más abajo, se unen y van a formar el tercer tronco primario. Y C7 por sí solo forma el segundo tronco primario. Estos tres troncos primarios, primero, segundo y tercero, acá es donde vamos a encontrar esa división en ventrales y dorsales. Es decir, que los tres troncos primarios se van a dividir en ramas ventrales y ramas dorsales. Después se van a entrelazar. Y cuando se entrelazan entre ellos, ahí está la verdadera constitución del plexo. El superior, después, se va a unir al medio. Los troncos primarios se van a dividir entonces en ramas dorsales y ventrales. Las ramas dorsales de todos se unen y van a formar un tronco que es el tronco secundario posterior. Es decir, esa división dorsal de los tres troncos primarios se van a unir las tres y van a formar el tronco secundario posterior. Ustedes están viendo que yo lo estoy llamando posterior. Bueno, posterior que siempre es en relación a la arteria axilar. Como el plexo braquial envuelve a la arteria axilar, vamos a llamar a cada tronco dependiendo de qué localización tenga respecto a la arteria axilar. Como el tronco secundario posterior se encuentra por detrás de la arteria axilar, por eso lo llamamos secundario posterior. Ese tronco secundario posterior lleva, como viene de información que es dorsal, porque son todas las divisiones dorsales de los nervios, de los troncos primarios, va a dar origen a dos nervios, que es el circunflejo y el radial. Si yo analizo, estos dos nervios pueden solamente inervar a músculos extensores. Por lo tanto, cuando yo haga el recorrido de los músculos, si un músculo en el miembro superior es dorsal, es extensor, o va a estar inervado por el radial o va a estar inervado por el circunflejo. Rápidamente vamos a ver que el circunflejo se detiene más proximalmente y va al deltoides. Es decir, que el circunflejo va a inervar al deltoides. Todo eso significa que todo el resto de los músculos extensores del miembro superior van a estar inervados por el radial. Con esto simplificamos muchísimo la inervación, porque si yo ya sé que es un músculo dorsal
Y ese extensor, o al revés, ese extensor, por eso es un músculo dorsal, va a estar inervado por el radial, de ahí hasta la mano. Fíjese qué rápido puedo entender la inervación en el miembro superior. En el miembro inferior es exactamente igual, ¿eh? También lo van a reconocer de la misma manera. Cambian los nombres, pero básicamente el concepto básico es el mismo. Las ramas anteriores de los troncos superior y medio se unen y forman un tronco secundario superexterno. Como es superior externo, va a estar por fuera y por delante de la arteria axilar. Y acá una cuestión de nomenclatura. Si yo estudio de un libro donde la posición anatómica es con los brazos separados, como señalando hacia las paredes, la arteria axilar va a quedar horizontal. De esa manera, la constitución del plexo va a tener un nombre donde este tronco secundario va a estar por arriba y por delante. Pero si yo tengo un libro que estudio donde la posición anatómica la hacen con los brazos colgando, va a estar por delante y por fuera. Esto es importante porque para que no se mareen. Depende de qué libro esté utilizando. Cualquiera de las dos formas de nomenclatura está bien, siempre y cuando ustedes puedan defender esto. Por ejemplo, si esto se les llega a preguntar, que ustedes lo puedan defender, ¿no? Yo estoy en un libro donde la posición anatómica es hacia abajo. Entonces, para mí el tronco secundario no es superior, antero-superior, sino que es antero-externo. El tronco primario inferior forma directamente por sí solo el segundo y el tronco secundario inferior interno o anteroinferior, también lo podemos llamar así, porque posterior hay uno solo que ya lo dimos antes, que va a estar por dentro y por delante de la arteria axilar. Por delante de la arteria axilar se unen ramas de los segundos troncos, de los troncos secundarios anteriores, de los dos, se van a unir, van a dar una dependencia donde se van a unir los dos. Y eso va a formar el nervio mediano. Ahora cuando tengamos el dibujito, el esquema, lo vamos a entender muy fácil. Pero yo les aconsejo que primero pasemos por estos datos teóricos y lo vayamos acompañando del dibujo. Lo que queda del superior va a formar el músculo cutáneo y lo que queda del inferior va a formar el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y el accesorio braquial cutáneo interno. Ahora vamos a ver todo esto. Entonces, el plexo braquial entonces va a estar formado por C4, una rama de C4 que va a ir a C5, a C6, con C7, T8 y T1. C5 y C6 se unen y forman el tronco primario superior. C7 por sí solo forma el tronco medio, primario medio. C8 y T1 forman el tronco primario inferior. Entonces, tronco primario superior, medio, inferior. Los tres troncos primarios dividen sus ramas en ventrales y dorsales. Las ramas dorsales son estas que veo acá atrás. Se van a unir las tres porque recuerden que esto van a inervar músculos dorsales que son extensores y van a formar el tronco secundario posterior. Posterior porque está por detrás de la arteria axilar, que acá la sacamos en el esquema para que lo puedan ver. Este tronco secundario posterior lo puedo llamar también tronco radiocircunflejo porque va a dar origen al nervio circunflejo y al nervio radial. Dice que el nervio circunflejo es más cortito, más chico, porque va a inervar un solo músculo que es el deltoides. Todo el resto de los músculos extensores del miembro superior van a estar inervados por el nervio radial. Por el nervio radial. Entonces, fíjese qué importante es reconocer esto que hablamos previamente, porque fácilmente podemos acceder a conocer la inervación de todos los músculos. Las ramas ventrales, entonces, del tronco, del primer, segundo y tercer tronco primario, vemos que ahora ¿qué hacen? Porque las ramas ventrales del primer y segundo tronco primario se unen y forman el tronco secundario superoexterno o, como ya les dije,
antero externo o antero superior. En este caso lo llamamos lateral. Eso depende nuevamente de la posición anatómica que adopten en el libro que están utilizando. Acá en este caso sería con los miembros colgando, por eso lo llaman lateral. El otro va a ser el medial. ¿Mm? Entonces, el tronco secundario lateral o antero superior o antero externo, directamente el tronco este, el tercer tronco primario o tronco primario inferior, la rama de división ventral, por sí sola forma, acá como lo ven, el tronco secundario inferior, lateral o antero interno o antero inferior. Y estos van ahora a empezar a unirse, estos dos troncos secundarios. Los dos se dividen y mandan una expansión hacia adentro, ¿sí? Hacia la región medial, ¿sí? Y como ven, forman el nervio mediano. Se unen los dos y forman el nervio mediano. Y fíjese que va a estar justito en medio, recorriendo la mitad de la arteria axilar. Por eso también lo llamamos mediano. ¿Mm? Muy importante, el nervio mediano. Obviamente, estos troncos inervan músculos flexores, músculos ventrales que son flexores. Entonces, con los flexores se nos complica un poco más. Nada, hay que ver hacia dónde va para entender cerca de qué músculos va a estar pasando cada nervio para saber qué zona irriga, qué músculos irriga. Inerva, perdón. La rama que queda del segundo tronco, del tronco secundario superior o externo, esta va a ser dar origen al nervio musculocutáneo. Vamos a ver que ahora vamos a agarrar grupos musculares ventrales y vamos a estudiar la inervación por grupos musculares. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos el brazo, tenemos dos grupos musculares, el anterior y el posterior. Los anteriores son todos flexores, los posteriores son todos extensores. ¿Quién lo inerva? El radial. Chao. Ahí ya está, terminamos con eso. Ahora, el grupo anterior, donde tenemos, por ejemplo, el coracobraquial, el bíceps, eh, ¿quién lo va a inervar? El músculo cutáneo. Fíjense cómo rápidamente, ahora estudiando por grupo, podemos saber quién lo inerva. El músculo cutáneo se detiene ahí. Va a perforar a el coracobraquial y va a ir a buscar entonces al bíceps. Obviamente que también inerva el coracobraquial y al braquial anterior. La rama interna de división del tronco secundario inferior o medial va a dar origen al nervio cubital, como se ve acá. También da origen a estos dos, pero el importante es el cubital. Esto es el accesorio braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo interno. Al nervio cubital. Entonces así nos quedan los 5 nervios principales de inervación motora de los músculos del miembro superior. Entonces va a ser vamos primero por los dorsales o extensores, el circunflejo, el radial, y lo que son para músculos flexores o ventrales, el músculo cutáneo, el mediano y el cubital. Así como tienen que tratar de reconocer el plexo braquial desde su constitución y su función. Acá lo que vemos es el escaleno anterior y el escaleno medio y estamos viendo la salida o emergencia del plexo braquial. Y fíjense la relación importante que tiene con la arteria axilar. En este caso, rápidamente podemos darnos cuenta que esta es la rama de división interna del tronco secundario superior con la rama de división medial del tronco secundario inferior y forman el nervio mediano que va inmediatamente por delante de la arteria axilar. Pero bueno, importante es reconocer dónde voy a buscar la emergencia del plexo braquial una vez que sale de la columna cervical. Lo voy a buscar entre el escaleno anterior y medio. Como habíamos hablado, la distribución metamérica es importante, sí, porque nos va a marcar un poco cada vez que yo tengo una metámera, qué nervio es el que llega a ese sector. Entonces, el nervio radial entra todas las divisiones dorsales, todas las divisiones dorsales. Obviamente queda la región del hombro,
la región más alta, que tiene dependencia del nervio circunflejo, van a ser los nervios altos, o sea, C4, C5, un poquito de C6. Todo el resto de la inervación metamérica, dermatómica del miembro superior, la región posterior del miembro superior, va a estar dado por los otros. En el circunflejo, entonces C5, C6, músculo cutáneo C5, C6, pero la porción ventral. El nervio mediano C6, C7, C8 y T1. El nervio cubital C8 y T1. Y así es fácil reconocer absolutamente todo. Acá tienen nuevamente la distribución dermatómico-metamérica para que la puedan entender. Las relaciones que tiene el plexo braquial, entonces, vamos a hablar de dos porciones. Una porción supraclavicular de forma triangular, con una base interna que va a estar apuntando hacia la columna vertebral, que es de donde emerge, donde vamos a encontrar los troncos primarios y secundarios, y que lógicamente acá en este caso se están relacionando con la subclavia. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a llamar arteria axilar una vez que atraviesa la clavícula. Hasta ahí es subclavia. Y después tenemos infraclavicular, que ya tenemos relación en la axila, donde se relacionan con la arteria axilar. Entonces, encontramos, vamos a buscar el escaleno anterior y medio, como estamos por arriba de la clavícula, relación con la subclavia. Una vez que pasamos la clavícula, relación con la arteria axilar. Acá de vuelta lo mismo, escaleno anterior, escaleno medio atrás, salida de emergencia del plexo braquial, hasta acá, arteria subclavia, ya empieza un poquito a ser la axilar. Acá lo vemos bien, escaleno anterior, escaleno medio, emergencia del plexo braquial. La clasificación de los músculos es compleja. Hay un libro que se llama Ors Llorca, es un poco difícil y complejo, sobre todo por cómo está escrito, porque es en español, pero es un español muy gallego, digamos, medio complejo para nosotros. Este, pero está bueno entender cómo los clasifica. Fíjese que directamente clasifica los músculos ya de entrada en dorsales y ventrales y de esta manera logra rápidamente entender cuál es la inervación. Entonces, fíjese que en el caso de los dorsales, acá los clasifica, estamos hablando de los que son autóctonos, ¿no? De los que tienen su inserción en el húmero. Habla de los que se insertan en el troquíneo su cresta, los que se insertan en el troquíter o su cresta, y esta clasificación ya permite saber que van a estar inervados por ser dorsales, por ejemplo, por ramas posteriores del nervio raquídeo. Es una clasificación muy linda, que ya trata de darle funcionalidad a la clasificación que la pueden utilizar. Y esto estamos hablando de la clasificación de Ors-Liorca. Esto no significa que ustedes puedan utilizar la clasificación de cualquiera de otros libros que nosotros le damos, que van a encontrar en la guía de estudios, que están todos los libros que te pueden utilizar. Esto ya lo revisamos con los 5 nervios importantes de la salida, pero van a ver que hay otros que están saliendo, que son las ramas colaterales del plexo braquial. Esto va a inervar muchos músculos de la región, muchos músculos de la región del hombro, región de la espalda. Cada vez que analicemos esos músculos, vamos a decir, está inervado por una rama colateral del plexo braquial. Y algunas tienen nombres específicos, ¿está bien? Por ejemplo, el nervio supraescapular va a inervar al supraescapular, y así van a encontrar varios. Pero recuerden que tenemos varias salidas o emergencia de nervios que van a ser ramas colaterales del plexo braquial que van a inervar algunos músculos. Por ejemplo, acá vemos la salida para el nervio pectoral. El nervio pectoral es un músculo ventral, por ende está saliendo de las ramas de los troncos secundarios anteriores, no del posterior. En cambio, nosotros encontramos acá atrás del tronco secundario posterior la salida de algunos otros nervios. Por ejemplo, para el subescapular ya decimos este es un músculo dorsal. Acá va a quedar mucho más claro en este dibujo de Netter, queda mucho más claro las secciones del plexo braquial
La primer parte de la constitución, que son las ramas, las ramas que van a dar origen al plexo braquial, es decir, el parraquidio. ¿Mm? Luego, esta porción, donde tenemos los troncos primarios, superior, medio, inferior o primero, segundo y tercero. Fíjese que en cada sector tenemos emergencia de ramas colaterales. Después tenemos esta otra división de los troncos secundarios. Hasta acá la relación es con la arteria subclavia. Y después sí, acá ya cuando está constituido los troncos secundarios y la emergencia de los nervios finales o terminales, la relación con la arteria axilar. Dice que está muy bien detallado lo que es ventral y dorsal. En amarillo está lo que es dorsal del tronco secundario posterior. Recuerden, músculos extensores. Y muy bien definido lo que son la constitución ventral para los músculos flexores, la división anterior y posterior. Este dibujo me parece muy, muy interesante, que ustedes aparte se sienten y lo puedan hacer, que ustedes lo puedan dibujar y lo puedan entender. ¿Mm? Nuevamente, pero de otro libro, encontramos la emergencia entonces del plexo braquial, acá en relación con la subclavia, como ya está atravesando, una vez que atraviesa ya le llamamos la arteria axilar. Fíjense también la salida de los ríos periféricos, ¿no? De las ramas laterales del plexo braquial. Acá con el miembro extendido, encontramos el miembro extendido con la arteria subclavia primero, la arteria axilar después, una vez que atravesó la clavícula, y vamos a ir a buscar entonces hacia dónde se dirige cada nervio, ¿no? Fíjese, este es el tronco secundario superior, tronco secundario inferior, la división medial para ir por delante de la arteria axilar, por lo tanto este es el nervio mediano. El nervio mediano va a ir acompañando este canal, que es el canal bicipital interno porque está por dentro del bíceps, junto con la arteria humeral y la vena humeral. Por detrás de estos, acá, el cubital también hace el mismo recorrido, voy para ir detrás. Hacia la división, la otra rama de las tres anteriores, que recuerden que es el músculo cutáneo, el mediano y el cubital, va hacia afuera, va a atravesar, va a perforar un músculo. Cada vez que vean esto, este músculo es el coracoraquial. Y entonces va a dar la inervación de todo el grupo anterior o ventral del miembro superior, que va a estar dado entonces por el coracoraquial, el braquial anterior y el bíceps. Entonces, esos músculos van a estar inervados entonces por el músculo cutáneo. Acá después tienen ramas colaterales que van a ir a distintos músculos de la zona, que van a ir al pectoral mayor, al serrato, músculos atrás que son dorsales, que van a estar inervados también por ramas colaterales del plexo braquial. Acá lo estamos viendo de atrás, una vista posterior, entonces estamos viendo los músculos posteriores, músculos extensores, y encontramos la escápula, con sus músculos cubiertos acá por el deltoides, y encontramos los distintos orificios o espacios que tenemos en la zona. Vamos a encontrar el tríceps con sus dos porciones, la porción larga, la porción corta, y vemos que entre este, que es el redondo, el redondo mayor, se forman distintos espacios o triángulos. Este que tenemos acá es el cuadrilátero, húmero tricipital, porque está entre el húmero y el tríceps. Cuadrilátero, húmero tricipital. En ese cuadrilátero voy a ir a buscar cómo el nervio circunflejo va a ir a circunscribir, por eso se llama así, hacerle una circunferencia a la cabeza, al cuello anatómico del húmero, para ir a buscar entonces a el deltoides. Nervio circunflejo, cuadrilátero, húmero tricipital. Debajo de esto encontramos un triángulo. Ese triángulo se llama húmero tricipital, también llamado triángulo de Avelino Gutiérrez. Avelino Gutiérrez es un médico argentino, que describió esto. Y
por acá vamos a ver la salida del nervio radial. Es decir, las dos ramas de división del tronco secundario posterior o radio circunflejo, uno va a salir por el cuadrilátero húmero tricipital para ir a buscar la región posterior y el otro por el triángulo húmero tricipital o de Abelino Gutiérrez, que lo ven acá. Quien los divide es lo ven acá, el redondo mayor. Acá lo vemos perfectamente bien, sacamos el tríceps, para una parte del tríceps, sacamos la porción larga y vemos entonces muy bien acá en el cuadrilátero la salida del nervio circunflejo, que va a ir a buscar al deltoides, y el nervio radial, como ingresa a través del triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez, y empieza a tomar contacto con el húmero en lo que es el canal de torsión. El canal de torsión que ya lo hemos visto en hueso, ¿no? En lo que es la diáfisis humeral. ¿Por qué es importante esto? Supongamos que tengamos una fractura medial a nivel del húmero, bueno, puede afectar directamente al nervio radial, porque está íntimamente relacionado y pegado al hueso. Y acá va a continuar ese trayecto por delante, hacia los costados, digamos, hacia afuera de lo que es el tríceps, y va a ir después hacia la región del codo. En esta imagen braquial anterior encontramos los músculos de la región anterior del brazo, con las dos porciones del bíceps y el coraco braquial, y encontramos el trayecto de la arteria axilar adelante, arriba, y la arteria humeral en este sector. Y fíjese que pasa por esto que llamamos el canal bicipital interno, y va a ir acompañado de, en la región anterior y un poquito hacia afuera, del nervio mediano. El nervio mediano después se va a meter acá hay dos canales que se llaman canales del pliegue del codo, canal interno y canal externo, y va a ingresar al canal interno del pliegue del codo para ir a buscar el antebrazo. El nervio en la división interna, que es el cubital, va a ir hacia adentro, y cuando llega más o menos al pliegue del codo, se va a ir hacia atrás. Y cuando se va hacia atrás, va a pasar por detrás del olecrano, de lo que es por detrás de la epitróquea, perdón, a buscar un canal que se llama canal epitrócleo-olecraniano, que es un lugar donde el nervio cubital se hace superficial. Ahora lo vamos a ver en otra imagen. En ese lugar donde se hace superficial, a veces nos golpeamos el codo y nos da electricidad, bueno, porque nos golpeamos justamente sobre ese nervio. Y lo podemos palpar en ese lugar. Ahí podemos hacer una palpación directa del nervio, porque los nervios superficiales se pueden llegar a palpar. Ahí podemos palpar entonces el nervio cubital en el canal epitrócleo-olecraniano, que es un lugar clásico porque inclusive en ese lugar pueden haber compresiones y dar un síndrome de atrapamiento del nervio cubital que a veces tenemos que ir a intervenir y separar para darle funcionalidad o devolverle la funcionalidad al nervio. Si seguimos el nervio radial, vamos atrás de vuelta, tenemos el circunflejo, tenemos el radial, nosotros seguimos el nervio radial, vamos a ver que el nervio radial después, una vez que llega al codo, se va a ir un poquitito hacia atrás. Acá encontramos entonces el plexo braquial, vemos la distribución del nervio mediano, acá pasando a través del pronador y el supinador, lo atraviesa y va en la región anterior de los músculos del antebrazo, entre lo que es el palmar mayor y el palmar menor, para que cuando llega a la región de la muñeca se mete por debajo de esta cintilla que ya lo vimos más adelante, que es el túnel carpiano o ligamento anular del carpo. Se mete por debajo, por dentro, junto con los tendones de los músculos extensores de los dedos, para después dar su distribución en la eminencia, en los músculos de la eminencia tenar, y acá tenemos la distribución sensitiva del nervio mediano. Esto es en cadáver, vamos a tratar de reconocer todos los nervios, entonces hasta acá, plexo braquial,
Rama de división interna entonces del segundo tronco primario superior, rama de división externa para formar el nervio mediano. Allá veo dos. Uno que se va a este sector, acá, seguramente es el circunflejo. El otro, el otro es el músculo cutáneo, que va a buscar y a perforar al coraco braquial, y por dentro, el nervio cubital. Estos son esquemas, los esquemas son importantes, los esquemas, si ustedes los pueden realizar, también es genial. Esquemas donde ustedes pueden hacer un dibujo rápido, demuestra rápidamente la capacidad de aprendizaje. En este caso, acá estamos viendo el nervio radial, cómo se va hacia atrás. Después emerge en este sector, en lo que es el epicóndilo, o epicóndilo externo, emerge porque va a inervar todos los músculos epicondilios. En la inserción en los músculos, en el epicóndilo suelen ser músculos extensores. Ese es el nervio radial. Esta es la zona sensitiva del nervio radial. Y acá tenemos el nervio mediano, buscando la palma de la mano. El otro nervio ventral es el nervio cubital. Bueno, el nervio cubital van a ver que no va a pasar por el túnel carpiano, sino por otro canal, que es el canal de Guyón. Acá lo tienen, este es el nervio cubital. Recuerden que pasa por detrás del canal epitrócole craneano. Lo recorremos en este sector. Y cuando llega a la palma, a la muñeca, pasa por el canal de Guyón para ir a dar su distribución a los distintos músculos de la mano. Sobre todo para los lumbricales. Todos los lumbricales están inervados por el cubital y los interóseos también. De vuelta, los trastornos sensitivos, acá estamos viendo el nervio radial, cómo se va, lo estamos viendo desde atrás, cómo va, recuerden el triángulo de Avelino-Gutiérrez, va a ir a todos los músculos extensores del miembro inferior, del miembro superior, perdón. Y si tenemos una lesión del nervio radial, vamos a tener una imposibilidad de llevar la mano hacia arriba, y eso nos va a dar una mano péndula. Si vamos a poder cerrar la mano, todo, pero no podemos llevarla hacia arriba. La llamamos mano péndula. Un ejemplo, recuerden que el nervio está en íntima relación con el húmero. Si nosotros tenemos el húmero mucho tiempo apoyado en una posición, por ejemplo, si dormimos abrazados con alguien, la cabeza de esa persona puede estar presionando en ese nivel y a la mañana cuando despertamos nos queda la mano péndula. Bueno, eso es por una lesión en el nervio, probablemente por la compresión de unas horas. Después se recupera, no pasa nada. Pero bueno, para que entiendan la importancia de reconocer algunas cuestiones anatómicas en la práctica médica. Bueno, esto es otra patología que se da, por suerte, ahora no tan frecuentemente, con los tironeamientos que se hacen en el momento del parto. Recuerden que la emergencia de los hombros en el momento del parto es un punto crucial, por una cuestión de espacio. Primero sale la cabeza y los hombros hay que hacer ciertas maniobras para girarlo y demás para que el bebé pueda emerger, pueda nacer. Y eso a veces, muchas veces, genera estos tironeamientos a nivel del plexo y puede generar con una parálisis obstétrica que por suerte no es tan frecuente, pero que todavía se ve. Por ejemplo, acá vemos el bebé con una posición flexora del miembro superior, esto es completamente normal, y una posición fija del miembro superior izquierdo por una parálisis obstétrica, seguramente por el tironamiento durante el parto. Y después, bueno, pasa esto, ¿no? Con una gran debilidad, con una atrofia muscular importante por la sección de los nervios, aparte acompañado de su trastorno sensitivo. Con esto finalizamos. Recuerden tratar de reconocer esto en los atlas. Recuerden estudiar por grupos musculares. Esto es muy importante que lo puedan lograr. Entonces, si evaluamos los grupos musculares, por ejemplo, del hombro, nervio circunflejo, el brazo, la región anterior, nervio musculocutáneo, la región posterior,
como todos los músculos posteriores, en este caso son extensores, el nervio radial. Si vamos al antebrazo, los músculos anteriores del antebrazo, si son externos, generalmente por el mediano, los internos por el cubital. Si pasamos a la mano, vamos a tener todo lo que es la eminencia tenar por el nervio mediano, todo lo que es la eminencia hipotenar por el nervio cubital y la región posterior de la mano por el nervio radial. Y en el antebrazo, todos los músculos posteriores del antebrazo, como son extensores, van a estar inervados por el nervio radial. Si ustedes logran entenderlo de esta forma, me parece que es la manera más fácil de comprender esto que es largo, es complejo. Me extendí lógicamente en la presentación, pero bueno, no tenemos, es un tema muy, muy largo para hacerlo, para reducirlo un poquito de tiempo. Les mando un saludo.